La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios hace nueva todas las cosas. Bienvenidos, queridos hermanos, a escuchar esta palabra que hace prodigios en nuestra vida. Y la primera lectura está tomada de Isaías capítulo 58. Esto dice el Señor: parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo, y no te desatiendas de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia. Detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá: aquí estoy. Cuando aleje de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora con el Salmo 111 respondemos a esta palabra: el justo brillará en las tinieblas como una luz. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente, compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Porque jamás vacilará el recuerdo del justo, será perpetuo, no temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Su corazón está seguro, sin temor, reparte limosna a los pobres, su caridad es dura por siempre y alzará la frente con dignidad. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Y ahora recibimos la segunda lectura tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo mismo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me aprecié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora recibimos el Evangelio tomado de San Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Que esta palabra, hermano, transforme tu vida. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la gente la pise. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra de Dios ahora nos hace una cantidad de enseñanzas, nos hace vibrar de ese poder que viene de lo alto para decir: mi vida tiene que ser diferente. ¿Y cuál es? ¿En qué va a manifestarse esa diferencia? En el amor, en darnos a los demás. La primera lectura se esclarece con el Evangelio, el ser luz. Dice la primera lectura, hablando de hacer la voluntad de Dios: parte tu pan con el hambriento,
hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo. No te desatiendas de los tuyos. No te desatiendas de los tuyos. Dios sabe por qué con esta palabra debe mover nuestros corazones. Dios sabe por qué nos dice esta palabra ahora. No te desatiendas de los tuyos. Ahora es el momento para pensar. ¿Y yo estoy desatendiéndome de los míos? A mi papá, a mi mamá, le estoy dando el amor, la atención que se merecen. Acuérdense de aquella frase popular: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perder. Ahora Dios dice en su palabra: no desatiendas a los tuyos. No te desatiendas de los tuyos. Pero antes también ha dicho: parte tu pan, hospeda al pobre, cubre a quien está desnudo. Es decir, hacer obras de caridad. No solo afuera de nuestra casa, que es como lo más común que hacemos. Cuando hacemos una obra de caridad, pues la solemos hacer con la gente fuera de casa. Pero el Señor dice: acuérdate de los tuyos en casa. Allí es el primer, donde nos vamos a estrenar, digamos. Allí es el primer fruto que tenemos que dar. En casa, amar a los nuestros, atenderles con amabilidad, con paciencia. Y esa es la manera concreta de ser luz. Y esa es la manera concreta de hacer vida en lo que Jesús nos ha dicho en el Evangelio. Ustedes son luz. Y dice el profeta Isaías, capítulo 58, dice que si hacemos dar pan, hospedar al pobre, cubrir al desnudo, atender a los nuestros, a los de casa, dice, entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas. Vean qué interesante. Una señora me decía: padre, yo creo que la mayor enfermedad que tenemos los humanos son los pecados. Y es cierto. Y me decía: yo me confieso todas las semanas, me decía, y yo no me he enfermado, porque estoy purificándome. Y dice la palabra que si hacemos buenas obras con los nuestros, con los de casa y con los de fuera de nuestra casa, dice, surgirá tu luz como una aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia. Detrás de ti la gloria del Señor. Qué bueno, hermano, es ser instrumento de Dios. Qué satisfacción más grande da ser instrumento de Dios. Es un perfume que no puede estar uno desapercibido. Y ahora, ¿por qué tiene esto, Padre? Lo tengo porque esto da un perfume. Porque esto me da un buen olor. Usted también. Y yo. Y todos tenemos que ser esa luz, ese perfume de Cristo, esa manifestación de Cristo a los que están cerca de nosotros. Dar esa ternura de Dios. Dios que se hizo niño y que nos envuelve con su ternura, con su amor. Y dice la palabra, enseguida se curarán tus heridas si hacemos buenas obras. Ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Hay tanta gente que ahora se siente como si Dios le ha abandonado. Y Dios no nos ha abandonado. Dios siempre nos escucha, Dios siempre nos atiende. Pero cuando hacemos buenas obras, eso como que genera en nosotros más fe. Y la fe es lo que Dios nos pide para poder ver su gloria. La fe. Clamarle al Señor, no pretender hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. No intentes hacer aquello que realizas con tus propias fuerzas. Todo lo bueno que hagas, hazlo con la fuerza de Dios, con el poder de Dios. Sé instrumento de Dios, simplemente. Ser ese instrumento de Dios, ser la mano de Dios, ser el amor de Dios, el cariño de Dios para los nuestros de casa y también para los de fuera. Dice la primera lectura, entonces clamarás al Señor y te responderá, pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Cuando uno tiene una amistad o un amigo, uno dice, yo cuento con este amigo. Y si yo le pido algo, él me lo va a dar. ¿Por qué? Porque es mi amigo. Qué hermoso, hermanos, es ser amigo de Dios.
Qué maravilloso es ser amigo, amiga de Dios. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, es decir, cuando, vean qué interesante, ahora ya no se va refiriendo a hacer obras buenas, sino a evitar de hacer cosas malas, porque no solo es hacer obras buenas y entonces como si tengo permiso de hacer cosas malas porque ya esto malo lo cubro con lo bueno. No es así, dice la primera lectura. Cuando alejes de ti la opresión, de la injusticia, el oprimir al hermano, cuando alejes de ti el dedo acusador y la calumnia, que siempre estamos acusando y viéndole los errores del hermano y siempre dándole un calificativo, no como el más idóneo, sino que el calificativo negativo. Y dice la palabra, cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. Tu oscuridad como el mediodía. Es decir, entonces vamos a poder decir como el apóstol, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo. Cristo que se manifestó como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo y el que anda conmigo no anda en tinieblas. Y con el Salmo hemos dicho, el justo brilla en las tinieblas como una luz. ¿Por qué brilla el justo en las tinieblas como una luz? Porque no es él el que vive, sino que es la luz de Dios quien se manifiesta en él. En las tinieblas brilla como una luz. Esa es la invitación, queridos hermanos, estimados amigos, que el Señor nos hace ahora en este domingo, brillar en las tinieblas del pecado, ser nosotros la diferencia, brillar como una luz. El que es justo, clemente y compasivo, dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. Y en el Evangelio el Señor nos ha dicho, ustedes son sal, ustedes son luz. Son sal, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad, siendo instrumentos de Dios, la capacidad de llevar ese sabor a la vida, a tanta gente que ha perdido el entusiasmo, que ha perdido lo rico de la vida y está desalentada y ya no quiere vivir y dice, ¿para qué quiero esta vida? Usted como bautizado, usted debe de llevarle la sal, ser ese ánimo. La sal cuando cae en una herida, en algo roto, arde. Pues cuando lleguemos a esas personas que están desanimadas, debemos de hacer que arda en ellos el fuego de Dios, el Espíritu de Dios, de manera que puedan decir, este hombre, esta mujer, en él he visto a Dios. Que puedan contemplar al Señor vivo en nuestros corazones, en nuestra manera de ser. Y de esa manera vamos a dar gloria al Padre. Ser sal. Y porque la sal penetra y conserva, pues nosotros también con nuestra manera de ser, ni siquiera con las palabras, sino con nuestra manera, con nuestro testimonio, vamos a penetrar aquello donde la palabra no puede llegar. Como dicen, el testimonio, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Es decir, el testimonio es más eficaz. Y ese testimonio nos va a permitir llegar, penetrar a los corazones que están más desanimados en la vida de la fe. Pero no solamente Dios nos ha dado la capacidad de preservar lo bueno en este mundo como sal, sino que también nos ha dicho, si ustedes pierden el sabor espiritual, si pierden lo bueno, la gente les va a pisotear. La gente les va a pisar, les va a aplastar. Eso está escrito. Si pierden el sabor, dice, la sal se tira. No sirve para nada. No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Qué feo es cuando la gente te maltrata, te pisotea. Pues eso pasa con el pecado.
El pecado te pisotea y te tira como si no tuviera valor. Pero ante la misericordia de Dios, ante el amor que llama, ante ese amor que arde de Dios hacia ti, aunque hayas perdido el sabor, todavía tienes oportunidad de volverte al Señor para que Él te dé la vida, para que Él te conceda renacer, para que Él te permita recobrar lo perdido. Dios ahora te dice, no eres tiniebla, eres luz. Dios ahora te dice, eres sal. Y no debes perder el sabor, es decir, no te debes quedar ahí tirado en el pecado, que te ha pisoteado el pecado. Pues levántate, porque tú eres luz. O sea, Dios te ha determinado como luz, Dios te ha determinado como sal. Dios te ha determinado como un ser lleno de luz, lleno de la alegría, lleno de la ternura, lleno de la misericordia de Dios, con la capacidad de hacer presente a Dios donde quiera que vayamos. Y esa luz se manifiesta cuando nosotros hacemos el bien al prójimo. Y dice, una lámpara no se mete para meterla, no se enciende para meterla bajo la olla. Una candela, una luz no se enciende para meterla bajo la olla, sino para ponerla en lo alto, en el candelero, para que alumbre a todos los de casa. Y Dios te ha puesto a ti como luz y debes alumbrar, debes iluminar, debes ayudar. La luz nos sirve para caminar. Imagínense un vehículo, se le van las luces y en un lugar donde no hay alumbrado público, ¿cómo va a ser para conducirte? Y peor, si la calle está llena de obstáculos, ¿cómo va a poder llegar? A pocos metros se ha estrellado en una piedra, porque no tenía luz. Así también, tanta gente que ahora va como sin luz, y nosotros tenemos que iluminarles con nuestras buenas obras, con nuestro buen testimonio. El Señor dice que si lo hacemos de esa manera, vamos a dar gloria al Padre. Dice, brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Cada vez que haces el bien, estás dando gloria al Padre que está en los cielos. Y el Padre que está en los cielos te recompensará. Y yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de mañana nos encontramos una vez más por este canal, si Dios lo permite. Que la Santísima Virgen María te guarde en su corazón inmaculado. Feliz domingo a todos.